Muito bom dia a todos. Estamos abrindo mais uma vez o seminário INCT entre Novos e Velhos Saberes, hoje em uma colaboração com a Associação Brasileira de Limnologia, com a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, também com a Tropical Water Research Alliance. Isto também é uma programação do programa de pós-graduação em MAASA, que quer dizer Meio Ambiente, Águas e Saneamento. Estamos também com a OCIP Rio Limpo e agradecemos a presença de Paulo Fernandes Garrido, que vai nos falar sobre um tema muito interessante, que é a questão do desmantelamento de barragens. Estávamos conversando há alguns minutos sobre isso, sobre essa questão, que é praticamente algo que está dentro do nosso Brasil. Todo mundo quer fazer uma pequena barragenzinha em suas terras. Paulo Fernandes vai, inclusive, ela acabou de dizer-me, vai falar para nós alguns dados inéditos, mas vou deixar que ela comente. Como convidada, claro, que nós lhe dispomos todo o tempo que ela precisa para falar para nós. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ela, agradecendo imensamente pela sua disponibilidade desde o primeiro momento em falar para nós aqui no nosso seminário. Com você a palavra. Muito obrigado. Muchas gracias. Siento mucho no saber portugués. Intentaré hablar despacito para que podáis entender todos los datos y toda la información que voy a compartir hoy. Voy a compartir mi pantalla y empezaré a comentaros de qué va mi presentación. Eduardo, si no se ve bien algo, me lo dices, o si no se me oye bien, ¿de acuerdo? Y no me importa que me interrumpáis en cualquier momento. Bueno, pues hoy voy a comentar desde nuestra fundación, World Fish Migration Foundation. Primero voy a explicaros quiénes somos, qué hacemos, y después os voy a explicar la situación de Europa, de los ríos en Europa, y del nivel de fragmentación que hay en Europa y por qué estamos demoliendo presas y azudes. Azudes son presas pequeñas, de menos de 10 metros de altura. Bien, nuestra fundación nos centramos en volver a recuperar ríos llenos de peces. Esto ya no es una realidad en Europa. Nuestros peces están continuamente atascados en obstáculos. Nuestros ríos están completamente fragmentados y ahora os diré un dato mucho más preciso. Y uno de los proyectos que empezamos hace 4 años, en el 2016, con otros 19 partners, con otros 19 socios, fue un proyecto que se llama AMBER, financiado 100% por la Unión Europea, y fueron 4 años donde uno de los resultados que buscábamos era averiguar el grado de fragmentación en Europa. En Europa, estos datos que estáis viendo ahora mismo en el mapa, estos datos no se sabían, nadie los sabía. Y esto se publica hoy, aquí en España son las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde de hoy, en 3 horas, lo publicamos en el journal, en el Nature. Se publicará un artículo científico donde explicamos cómo hemos conseguido recopilar y crear el primer atlas europeo con las barreras que existen en nuestros ríos. Hasta hace 4 años, en Europa solamente se sabía un número,
que era, en Europa, los europeos tienen más de 7.000 grandes presas, pero solo se hablaba de las grandes presas. Nadie hablaba de las pequeñas presas menor de 10 metros de altura. Hemos estado 3 años y medio recopilando inventarios por toda Europa, por 36 países, y hemos recopilado casi 650.000 barreras, pero somos muy conscientes y hemos visto que esos inventarios están muy incompletos. Hay países como Alemania o Francia que tienen unos inventarios muy buenos, muy completos, pero otros países no, y aún les queda mucho por completar. Hemos estimado que por lo menos en Europa tenemos 1.200.000 barreras, es decir, una media de una barrera cada 2 kilómetros. Tenemos los ríos más fragmentados del mundo. Y de hecho, para intentar dar a conocer esta información y concienciar a la población de la dimensión del problema, de qué es una barrera y los impactos de una barrera, hemos creado una aplicación de móvil, de celular, gratuita, que además desde este verano está open access a toda, es accesible fuera de Europa también, donde gracias a esa aplicación móvil, cuando vas paseando, andando por el río, o estás pescando, o estás nadando, o estás haciendo una excursión, puedes ayudar a localizar barreras en los ríos y mandarnosla. Tenemos más de 1.600 usuarios ya y más de 7.000 barreras recopiladas gracias a los ciudadanos. Y nos quedan muchas por recopilar. Los europeos hemos olvidado qué es un río sano, cómo funciona un río sano, un río saludable. Hemos olvidado completamente cómo eran de productivos nuestros ríos. Nosotros hasta hace un siglo podíamos pescar y comer de nuestros ríos. Había fisheries, pesquerías. Eso ha desaparecido. Ya esto ha desaparecido y lo podemos ver en documentales con información histórica como este que presento aquí, de Alemania. Y en los europeos ya no podemos alimentarnos de nuestros ríos, ya no tenemos la productividad de peces que teníamos hasta hace un siglo. ¿Y por qué? Es precisamente, la gente solo piensa en la polución, en la contaminación, pero es precisamente también uno de los principales problemas es la fragmentación de los ríos. Y de hecho, este año, el 28 de julio de este año, publicamos el primer Living Planet Index, el primer informe del índice del planeta vivo solo para peces de agua dulce. Esto fue el primer Living Planet Index para peces migratorios de agua dulce, que lo podéis descargar en este enlace que os pongo aquí. Y descubrimos que en estos últimos 50 años Europa ha tenido un descenso de la población del 93%. En general, el dato global son 76% global, pero para Europa el 93%. Es realmente alarmante. Y esto es el resultado, este 93% de decline, de descenso, es resultado directo de la fragmentación que los europeos hemos hecho en nuestros ríos en los últimos siglos. Y uno de nuestros proyectos, que es World Fish Migration Day, que se celebra cada 2 años, lo que estamos intentando a través de este Awareness Day, de este Día de Concienciación Mundial, que lo hacemos a través de, gracias a participantes de organizaciones de todo el mundo, museos, businesses, compañías, tiendas, universidades, colegios, centros de investigación, administraciones públicas, todo el mundo que trabaja de forma voluntaria o profesional para los ríos, para los peces, para los lagos, para los deltas, se unen en hacer eventos locales
para informar a la población sobre qué es un río sano, qué necesitan los peces migratorias, porque en general depende del continente donde estés, el contexto es diferente. Muchas veces en zonas, yo sé que en zonas de Sudamérica la gente es muy consciente, las personas son muy conscientes de qué es un río sano, qué es un río libre y qué necesitan los peces, pero en Europa lo hemos olvidado. Entonces, por ejemplo, para el contexto europeo esto es muy importante, la concienciación, qué es un río sano y por qué son necesarios, por qué necesitamos ríos sanos y peces migratorios, poblaciones de peces migratorios en buen estado. Lo hacemos a través de estos eventos y son diferentes actividades para llegar a toda la población, lo hacemos cada 2 años. Pero lo más importante, que es lo que voy a presentar hoy yo, es nuestro proyecto Dam Removal Europe, Demolición de Presas Europa. Esto es un proyecto que comenzamos oficialmente hace 4 años, en noviembre del 2016, porque nos dimos cuenta que nadie hablaba y se comunicaba sobre las demoliciones que estaban pasando en Europa. De hecho, ni nosotros mismos, los que trabajamos para los ríos, no lo sabíamos. Todos los inventarios se encontraban a nivel local, municipal, regional, a veces a nivel nacional y totalmente una información que no se sabía. Empezamos nosotros en Dam Removal Europe a recopilar esta información en Francia, en Suecia, en Finlandia, y nos dimos cuenta que Europa, a día de hoy, ha demolido más de 5.000 obstáculos en los ríos y nadie hablaba de esto, de este gran logro y por qué era importante. Estas cifras que veis aquí me gustaría subrayar que las cifras para Francia y Suecia, en Francia y en Suecia no se distingue en el inventario cuando una presa ha sido demolida por el hombre artificialmente o cuando ha sido derribada de forma natural, naturally collapse. Entonces, no, lo ponen todo en el mismo inventario. Entonces, esto es un fallo porque realmente no sabemos cuántas de estas 2.400 y 1.600, cuántas han demolido de forma intencionada por el hombre. Pero bueno, las demás datos que os mostramos aquí, para España, para Finlandia, para Reino Unido, Países Bajos, Estonia y los demás, sí que han sido de forma intencionada demolida. ¿Y por qué? ¿Quién está haciendo todo esto, no? ¿Por qué? Bueno, Francia es la líder y esto es una de las primeras demoliciones que hicieron en 1998. Francia es la líder en demoliciones y lleva 30 años más y más activa. Esta es la última gran demolición que ha hecho, el verano de 2019, la presa más grande en Europa demolida, de 36 metros de altura. ¿Y por qué? ¿Por qué Francia está demoliendo presas? Primero porque tiene miles de presas, como el resto de Europa, miles de presas abandonadas que no sirven, no tienen ya ninguna utilidad y están abandonadas y son un peligro para la población porque son estructuras que necesitan mantenimiento, inspecciones y mantenimiento, y si no se mantienen pueden romperse y crear una catástrofe. Después, por el tema de calidad de agua, también muchas veces han demolido presas para mejorar la calidad del agua. Otras veces, como en este caso, la presa más grande demolida, era porque económicamente no era rentable mantener una presa que no iban a poder, ¿cómo se dice? Reparar y poner una escala para peces para seguir la ley que hay que seguir en Francia de hacer pasable, para hacer accesible la migración de los peces a través de escala para peces. Era demasiado caro y la demolición de esta presa, la energía hidroeléctrica que generaba esta presa va a ser sustituida por 3
molinos de viento, windmills, por 3. Entonces, los beneficios que iban a tener ecológicos iban a ser mucho mayores. De hecho, en este río, el río Selún, el salmón, la trucha y muchas otras especies desaparecieron por la fragmentación de estas presas. Ahora quieren intentar recuperar estas poblaciones que se extinguieron. Pero hay muchas razones. No voy a ir en detalle a todas las razones medioambientales. Son muchas. Los impactos de las presas son muchísimas. Por eso es inaceptable que se diga que la energía hidroeléctrica es verde. La energía hidroeléctrica no es verde. La energía hidroeléctrica es renovable, pero no es verde porque tiene muchísimos impactos y nosotros, después de 100 años en Europa, los estamos sufriendo todos los impactos. Erosión de los cauces, extinción de especies, recarga de acuíferos que no se recargan. O sea, hay muchísimos impactos. Desaparición, shrink, disminución de los deltas por falta de aportes de sedimento, falta de nutrientes, aguas abajo de las presas. Es un ciclo completo de impactos. Entonces, es verdad que muchas razones son medioambientales a la hora de demoler las presas en Europa, pero también hay razones de seguridad. Sobre todo esto es en Estados Unidos, es muy serio, se lo toma muy en serio, dado que en los años 70 hubo muchos dam collapses, muchos derrumbes de presas que mataron a mucha gente, y desde los años 80 tienen un programa de seguridad muy fuerte donde si tú tienes una presa, estás obligado a hacer unas inspecciones y un mantenimiento anual o bianual o cada 5 años, dependiendo del nivel de tu presa, y para evitar estos casos de derrumbes o, por ejemplo, casos de presas pequeñas como esta que se ve aquí, de tan solo 2 metros de altura, donde el simple hecho de tener una presa pequeña crea como se dice en inglés, hydraulic notch o bowl, que es un nudo hidráulico que hace como un washing machine, como una lavadora de lavar la ropa, que te traga y entonces mata todo. En Estados Unidos todos los años muere gente pues pescadores, nadadores, kayakistas, porque son muy peligrosas estas presas o estos pequeños azudes también. Así que la razón de la seguridad es muy importante, pero también hay razones económicas. Y esto depende también de las regulaciones que hay en tu país. Por ejemplo, decía en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú tienes una presa o un pequeño azud, tú vas a tener que pagar estas inspecciones, estos mantenimientos y estas reparaciones. Si tú no estás utilizando y tu presa o tu azud no está generando un beneficio económico, te va a costar mucho dinero mantener esa presa que no te da ningún beneficio económico. Entonces, generalmente es mucho más barato demolerla, desmantelarla, que repararla. Pero también el hecho de demoler presas, por ejemplo, en Estados Unidos, en el gobierno de Massachusetts, hizo durante 3 años diferentes, 2011, 2013 y 2015, un análisis económico de los beneficios económicos de demoler presas, que eso lo comentaré más adelante, y los resultados son espectaculares, yo lo enseñaré un poquito más adelante. Así que hay razones económicas, pero la razón más importante de que en Europa se estén demoliendo presas es la legislación, y no precisamente la legislación nacional. Tristemente, no es así, porque hay países como en España o en Austria, donde nuestra legislación claramente define que si tú has terminado de explotar, de utilizar
tu presa, tu azul, cuando acabes tienes que quitar la presa del cauce del río, tienes que quitarla. ¿Por qué? Por los impactos negativos de esa presa. Pero mucha gente han hecho caso omiso de estas legislaciones nacionales, no han sido eficaces. Sin embargo, la legislación europea de Water Framework Directive, la Directiva Marco del Agua, que entró en vigor en el año 2000, que es para toda la Unión Europea, dice claramente que en Europa necesitábamos para el 2015 llegar a un buen estado ecológico de nuestras aguas. Y después de 15 años averiguamos que más de la mitad de las aguas de los ríos, de las aguas dulces, de las aguas continentales de Europa, más de la mitad no estaban en good ecological status, en buen estado ecológico. ¿Y cuál es uno de los principales factores? La fragmentación. Por eso, muchos gobiernos regionales y nacionales empezaron a demoler presas para intentar mejorar ese water quality status, ese estado del agua. Y lo que estamos muy contentos es que este año, en mayo del 2020, después de estos 4 años de lobbying, de informar a la Comisión Europea lo importante y lo positivo de demoler presas, de la recuperación de los ríos, de todas las presas que ya todas las presas que ya llevamos demolidas en Europa, que la Comisión Europea no lo sabía. Después de estos 4 años de proyectos como el proyecto Amber, que se explica al principio, este mayo en la European Union Biodiversity Strategy 2030, o sea, para la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea 2030, uno de los objetivos en esta estrategia por primera vez han claramente pedido que debemos recuperar 25.000 kilómetros de río otra vez libres de barreras. Esto se ha hecho por primera vez público y se ha pedido en este mayo en la estrategia de la Unión Europea. Esto es histórico. ¿Es poquito? La gente me pregunta muchas veces, 25.000 kilómetros de río es mucho. No, es poquito, pero es un gran comienzo, es un comienzo muy positivo, porque es una manera ya de oficialmente confirmar el problema que tenemos, aceptarlo y empezar a poner soluciones. Y para quien quiera investigar y leer más sobre todo esto, tenemos el primer informe que se ha hecho en Europa, lo hicimos nosotros hace 2 años, Dam Removal Policy Report, que lo podéis descargar de forma gratuita en nuestra web, que este informe lo llevamos a la Comisión Europea en abril del 2019 para presentarles todos los beneficios de demoler presas y azudes. Y ahora sí que me gustaría enseñaros varios ejemplos de diferentes países en Europa que están de forma muy activa demoliendo presas y cuáles son los beneficios y las mejoras que están viendo. Por ejemplo, Escocia. Escocia es uno de los, Escocia que es parte de UK, de Reino Unido. Escocia es uno de los pocos países que tienen un grant, una ayuda económica anual del gobierno para restaurar y recuperar sus ríos, entre 2 y 3 millones de libras al año. ¿Y por qué? ¿Por qué está haciendo esto Escocia? No solamente para conseguir un buen estado ecológico de sus ríos, sino porque quiere recuperar las pesquerías de salmón salvaje, que las ha perdido casi todas. Quiere volver a activar la economía local a través de las sport fisheries, de la pesca deportiva y la pesca del salmón. Y se lo están tomando muy en serio. Estos son unos ejemplos maravillosos que de una presa, después de 100 años, se desmanteló y ya están viendo que el salmón está volviendo al río.
Otro ejemplo buenísimo es Dinamarca. Dinamarca, que no tiene, desgraciadamente, no mantiene un inventario. Sabemos que en Dinamarca se han demolido cientos de pequeñas presas, de azudes, pero no llevan un inventario. Y de las demoliciones que han hecho estudios de antes y después, han monitoreado las truchas y los salmones en estos ríos, y aquí podéis ver que la recuperación de estas especies es totalmente exponencial, o sea, es impresionante, y esto lo está haciendo Dinamarca también como estrategia de activar la economía local a través de las pesquerías. Y este es un ejemplo que no es en Europa, es en Estados Unidos, pero es mi ejemplo favorito, sí que me gustaría compartirlo con vosotros. Y es el ejemplo del río Kennebec en el estado de Maine, en Estados Unidos. En este río, que da al Atlántico, en Maine está al noreste de Estados Unidos, con frontera con Canadá, y en este río, aunque la población estaba puesta, no quería la construcción de estas presas en el siglo XVIII, al final, en el siglo XIX, al final la industria pues presionó y consiguió construir diferentes presas en este río. ¿Y qué pasó? Pues lo que la población se imaginaba. Unos años después, unas décadas después de la construcción de Edwards Dam, que es la primera presa en el río Kennebec, las pesquerías se cerraron. Unas décadas después ya cerraron las pesquerías porque no había ya salmón, no había esturión prácticamente, y no había sábalo. ¿Qué pasó? 160 años más tarde, en 1999, se demolió Edwards Dam y la siguiente presa, Fort Halifax Dam, y la recuperación ha sido espectacular. O sea, de tener 78.000 sábalos en pie de presa, sin poder llegar al resto de la cuenca hidrográfica, al resto del río, a poder haber contabilizado al menos 5,5 millones. Esta recuperación en 20 años es histórica, y gracias a esta recuperación han empezado a abrir las pesquerías a lo largo del río Kennebec. Y, por ejemplo, un ejemplo es que en la ciudad de Benton, gracias a la apertura de las pesquerías de los sábalos otra vez, ¿cómo se dice? Tienen, no me sale la palabra, ellos cobran los taxes, los impuestos de estas pesquerías, y la ciudad de Benton recupera $20,000 al año gracias a este mes y medio de pesquería, porque solamente dura mes y medio estas pesquerías. Es realmente positivo. Este caso es uno de los más bonitos que conozco. Y en cuanto a los beneficios económicos de la demolición de presas que os comentaba antes, sobre el estudio del gobierno de Massachusetts, de la División de la Restauración Ecológica del gobierno, durante 3 años hicieron este análisis económico, y una de las conclusiones más importantes es la que os muestro aquí. Los proyectos de restauración generan igual o mayor beneficio económico que otros tipos de proyectos como la construcción de carreteras, caminos y puentes. O sea, esto es muy importante saberlo, porque muchas veces pensamos que la demolición de las presas es un waste of time, waste of money, o sea, un desperdicio, ¿no? Un desperdicio de tu tiempo, de dinero, y no es así, no es así. Son proyectos tan importantes como las construcciones de caminos o de puentes. Y otro ejemplo que me gustaría que conocieseis es el caso de Finlandia. Finlandia, el año pasado, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para
empezar a restaurar sus ríos y empezar a facilitar y financiar, dar dinero, financiar proyectos de demolición de presas. ¿Cómo se dice? Allocate. Ellos designaron 18 millones de euros para la restauración de los ríos, de los cuales, de esos 18 millones de euros, a día de hoy, 12 millones de euros ya están asegurados para los próximos 4 o 5 años para ayudar a la demolición de presas. El caso de Finlandia es uno de los más bonitos y esto ha sido gracias a la maravillosa estrategia que hizo WWF Finland, la ONG WWF Finland, hizo una estrategia maravillosa y que logró que los políticos se pusiesen de acuerdo para lograr esto, y también hizo una estrategia muy importante para la concienciación ciudadana, porque, como decía al principio de la presentación, los europeos hemos olvidado qué es un río libre, por qué los peces necesitan los ríos libres, por qué los ríos es importantísimo que estén libres de barrera. Y me gustaría, es un minuto de commercials, de advertisement, es un minuto de anuncio, de comercial, pero esto es un ejemplo de lo que ponían en la televisión en Finlandia hace unos años. Kesäaamu muistan kaunehimman, kun mä nousin aikaisin. Linnun laulun muistan herkkyvimmän, joka minut vei muistoihin. Hämärään vielä vehtivaa, kukkaset niiden tuoksullaan. Kaikki kelma vein sitä koskaan, kun mä voin kulkea. Fue una campaña maravillosa y necesaria que otros países europeos necesitamos empezar a hacer. Y ya lo último que quería comentar de Finlandia es que este año han logrado, después de muchas negociaciones, un ejemplo maravilloso. Van a demoler 3 presas en activo, hydropower dams, 3 presas hidroeléctricas que están en activo, las van a demoler los próximos 3 años para liberar completamente este río que va hasta Rusia. Quieren liberarlo completamente para volver a recuperar las poblaciones de salmón que están muy afectadas. Y esto es otro caso que os quería comentar. Esto no es en Europa, esto es en Corea del Sur. Muchas veces nos olvidamos que de todos los impactos que puede tener una presa, y esto es lo que está pasando ahora mismo en Corea. Y esto es un caso histórico. Corea del Sur construyó 16 presas en los 4 ríos principales del país. Y esto fue hace 10 años. Y la catástrofe ambiental ha sido tan terrible que la mitad de la población de Corea del Sur estaba en contra de estas presas, no quería estas presas, y después de la contaminación con algas tóxicas, millones de peces muriendo, y después de varios años, casi 10 años de negociaciones, este año, 2020, el gobierno ha decidido que va a demoler 3 presas de las 16 presas que construyó hace 10 años. Esto nunca había pasado. En tan solo 10 años que un gobierno decida
en solo 10 años después de la construcción, que un gobierno decida demoler 3 de las 16 presas por el gran daño que ha provocado. Todo esto necesitamos comunicarlo. Necesitamos más webinars como este, más seminarios como este. Necesitamos más programas de radio como el que tuvimos en BBC hace unos años. Necesitamos más documentales, más programas de televisión como el que vamos a tener en Planet Earth. Necesitamos también llegar a los niños. Esto es un cuento para niños que hemos hecho, que está en 12 idiomas, también en portugués, y es gratuito, y para enseñar por qué los ríos libres son esenciales. Los ríos libres de barreras son realmente esenciales. Y uno de nuestros últimos trabajos, que estamos ahora mismo en ello, es nuestro próximo documental que quiere explicar por qué las demoliciones de presas están sucediendo y quiénes las están haciendo, y queremos además queremos subrayar el trabajo de muchísima gente local que está luchando para recuperar sus ríos. Entonces, con esto voy a terminar. Os voy a poner el tráiler de nuestro próximo documental, que esperemos que esté listo el año que viene. ¿Has pensado qué pasaría si bloqueas las venas de tu cuerpo? Te darías cuenta de que no podrías vivir mucho tiempo. Es lo mismo que pasa con el gran organismo que es este planeta. No podemos seguir bloqueando sus ríos. ¿Qué hacemos con los miles de presas, azudes, cruces de caminos y otras barreras que ya no sirven para nada? ¿Las explotamos estilo Hollywood? Sí, algunas sí, claro, otras no. Pero a la larga es lo mismo. El río fluye y la vida fluye. Mi nombre es Pau, tal cual. Ni Paola, ni Paula, solo Pau. Soy ingeniera forestal especializada en restauración de ecosistemas y más en concreto en diseño de escalas para peces y demolición de presas. Trabajo para World Fish Migration Foundation como coordinadora del Día Mundial de la Migración de los Peces. Cuando estuve hace unos años en Estados Unidos con mi mentora Lara Wildman, aprendí que esto existía, que podíamos demoler los obstáculos de los ríos y mi vida cambió. Conocí gente en todo el mundo que también se planteaba la misma pregunta. ¿Cómo recuperamos los ríos? Y bueno, ya somos muchos. Hay héroes luchando por los ríos en todo el mundo, a todas horas. Y muchas represas desapareciendo, devolviendo la vida a los ríos. Y ahora que estoy, me encuentro en un viaje alrededor del mundo para conocer estos héroes de los ríos y poder contarte su historia. Creo que empezaré a llamarles los cazadores de cerveza. A ver, así que nada, muchísimas gracias, muito obrigado, obrigado, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Excelente, excelente, excelente. Ni Paula ni Paola, solamente Pau, muy bueno. Yo ya lo había visto, por supuesto. Bueno, normalmente, y hoy también lo haremos, es pasar la palabra para las personas, hacer en comentarios, preguntas, dudas, lo que sea. Entonces, aí, pessoal, vocês podem... Eu não sei se vocês podem pegar o microfone, eu acho que não, aqui nessa plataforma, mas vocês podem aqui fazer suas perguntas, seus comentários, todos eles serão bem-vindos. Eu já vou fazer algo aqui bem interessante que eu vi, que você comentaste, Pau, é sobre esta questão de las leyes en Estados Unidos o en un estado de Estados Unidos que exige que el dueño de la presa, del azude, de lo que sea responsable, pero por lo mantenimiento. Eso te voy a pedir para
explicar un poquito más, un detalle, si lo puedes, por favor. Sí, sí, eso pasa en todo Estados Unidos, no solo en un estado. Eso pasa en todo Estados Unidos. Esto pasó porque en los años 70 hubo varios derribos, accidentes que murió mucha gente. Entonces el presidente, no me acuerdo cuál era el presidente de entonces, no sé si era Jimmy Carter, no me acuerdo, dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y abrió una comisión de investigación durante 3 años para ver cuál era el problema. Y se dieron cuenta después de 3 años que las presas que tenían en general, la mayoría estaban en muy malas condiciones de seguridad, no estaban siendo mantenidas. Entonces, a raíz de esto, crearon un programa de seguridad de presas muy fuerte donde se exige que si tú eres el propietario de una presa o de una ZUT, de una pequeña presa, debes pasar unas inspecciones. Y hasta antes de la crisis anterior, antes del 2008, estas inspecciones eran gratuitas. Venían los ingenieros de US Army Corps of Engineers, los inspeccionaban y te decían, bueno, está bien o no, tienes que reparar, tal. Pero después de esa crisis, ya esas inspecciones no son gratuitas y tienes que pagar por las inspecciones. Pero aunque no tuvieses que pagar por las inspecciones, tienes que pagar por el mantenimiento, la reparación, y eso es muy caro. Reparar y mantener una presa es muy caro. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que había mucha gente que tenía presas antiguas, o a lo mejor no tan antiguas, que las tenía en el río como si tienes, no sé, como si tienes un árbol, quiero decir que no la estaban vigilando, no la estaban cuidando. Y entonces esto activó a los propietarios de presas a decir, uy, me va a costar mucho dinero mantener esta presa y yo no la estoy utilizando para nada. Voy a demolerla porque es mucho más barato, no es tan caro. Y por eso empezó este programa de seguridad. Para mí es magnífico, es muy, muy bueno. Y sobre todo, que el gobierno hay ¿cómo se dice? Un reinforcement. Es decir, no solo está la ley, sino también tienes un equipo que se cuida en ver que se está llevando a cabo. Eso, por ejemplo, en España no lo hemos hecho bien. En España tenemos una legislación maravillosa, pero si no hay un reinforcement, es decir, si no hay alguien... Si no se cumple la ley... Si no tienes a alguien para ver y chequear y comprobar que no se está cumpliendo la ley, nadie la sigue. Y eso es algo que hemos fallado, por ejemplo, en España y en otros países en Europa, no solo España, Austria también, por ejemplo, y ahora Estados Unidos lo está haciendo muy bien. Sí. ¿Consigues leer las preguntas o no? A ver, veo aquí una... Si no entiendes, te explico después, pero creo que es posible leer. Veo uno de Lafayette que dice, algunas represas antiguas y obsoletas, eso no lo entiendo. No, es que quiere decir que las personas les gustan para el hacer, para irse, bañarse, para hacer natación. No, es que en esta presentación no he hablado sobre la oposición social que hay en Europa. Eso es un gran problema que tenemos, un gran problema. Por ejemplo, en uno de los países donde es más difícil demoler una presa o una ZUT, por ejemplo, es en Reino Unido. En Inglaterra y en Gales, hay una oposición tremenda. Cada vez que la administración va a intentar demoler una presa, la población se opone. Hay un movimiento de oposición muy grande y dicen, no, pero en esta presa, aquí se bañaba mi abuelo, mi bisabuelo,
en esta presa, en esta presa mi familia, mis padres se casaron, en esta presa hubo una batalla de guerra hace 200 años. Hay una... sentimentalmente hay un arraigo muy fuerte y la gente es muy complicado. Hay mucha oposición en Inglaterra, en España. Primero, porque no sabemos en Europa los impactos de las presas. No lo sabemos, no somos conscientes de que todos los impactos negativos de las presas y de los azudes, no lo sabemos. Segundo, porque pensamos que siempre han estado allí, siempre en nuestra vida, pero no somos conscientes los europeos que eso antes no existía, que esas presas tienen 100 años, 150, 200, bueno, hay algunas que tienen 500 años y 1000 años, es verdad, que tenemos presas hasta de 1000 años, es cierto, pero bueno, quitando esas, la gran mayoría tienen 100 años, 80, 100, 110, la gran mayoría, y no nos damos cuenta de cómo, es que no tenemos el punto de referencia de cómo eran nuestros ríos, qué es un río sano, eso no lo sabemos ya. Eso es verdad, eso es verdad. Aquí en Brasil también eso es igual. Hay un sentimiento, es como envejecernos, ¿no? Miramos al espejo y siempre estamos el mismo y los otros que cambian, porque nos pasa la impresión, nos vemos todos los días, entonces esto es como se ocurre aquí con los ríos y las presas. Las personas no, ya está ahí, no. Aquí hay, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, varias presas con agua que son inútiles por la salinidad. Entonces, si es inútil, no sirve para nada, no sirve para nada. Yo ya estuve en azudes con 1200 microsiemens de conductividad. O sea, el agua es salada, no sirve para peces. Sí, el azude está ahí. Y te digo más, como es un azude federal, tiene personas que trabajan ahí, que están, o sea, se gasta plata para, no sé. Y eso es un punto muy importante que estamos, te digo yo, muy atrasados acá en Brasil. Necesitamos una política, porque los gobiernos federal, municipal, estadual, ven presas como soluciones. Hay periodos de llenas, presas. Hay periodos de sequía, presas. Entonces, y ahí es igual, si el río se cambió, si el río no se cambió, y ahí no se las mira más. Y entonces ellos se quedan ahí sin sentido. Es muy triste, ver que el modelo de gestión de los ríos y de las cuencas hidrográficas en Europa está siendo un modelo a seguir para otros continentes. Para nosotros, los que nos dedicamos a los ríos, a los peces, al medio ambiente en general, es muy triste ver que este modelo se está llevando a otros continentes como un modelo correcto y bueno, y no es así. Y es un error y estamos en el siglo XXI. Debemos aplicar el conocimiento y las tecnologías del siglo XXI, no del siglo XIX. Seguimos gestionando los ríos como el siglo XIX y eso es un error enorme. Y además, es mucho más costoso, mucho más dinero, mucho más costoso el reparar el error que evitarlo. Entonces, lo que tenemos que evitar es que en países y continentes donde no se ha llevado a cabo este error de construir presas a todos los lados, hay que evitarlo porque es muy caro después recuperar estos ríos y no es del todo seguro. Puedes recuperar a veces parte, pero no todo, porque si llegas al punto de la extinción, como en España se extinguió el esturión,
Nosotros no tenemos esturión y no lo tendremos más a no ser que pongamos millones de euros en traer un esturión de otro país europeo e intentar reintroducirlo totalmente de manera artificial. Eso cuesta mucho dinero, entonces hay que evitar llegar a ese punto y hay que evitar esos errores, y entonces es muy frustrante para todos los europeos que nos dedicamos al medio ambiente, todos nosotros, muy frustrante ver cómo estos errores se están replicando en África, en Sudamérica, en Asia, y necesitamos decírselo y comunicarlo a la población, que no se haga igual, que lo hagáis mejor. No lo hagáis igual, hacerlo mejor. Lafayette dijo que el Brasil está más cerca de la Edad Media do que el siglo XXI. Eso en la cuestión del medio ambiente, sí, estamos en una situación, en un momento muy especial, muy negativo, donde la ciencia, donde el real no vale para el gobierno. Y eso es un gran problema. Esperamos que eso se pase ya. El gobierno está ahí hasta 2022. Esperamos que se va, pero todavía tenemos que vivir con eso. Algo que tú dijiste, hidroeléctrica no es energía verde. No, este gobierno dice muy claramente que incluso encuentros internacionales, que Brasil tiene una política energética verde, porque yo creo que un 60% de la energía viene de hidroeléctricas. Entonces, es una energía verde, limpia, que eso no es verdad. Tenemos un trabajo en que hay una presa que está en el estuario. ¿En el estuario? Sí. La presa está en el estuario porque la marea llega hasta la presa. Y la definición de estuario es hasta donde la marea tiene influencia, ¿no? Entonces, la presa, y no es una presa, es una presa. Madre. 110 metros de altura. 110 metros de altura. Y tiene una profundidad media de 20 metros. O sea, es un V, ¿ves? Entonces, tiene poco litoral y fue construida hace 35 años. Y es un gran problema porque destruyó prácticamente todo el estuario. Qué horror, qué horror, qué horror, Eduardo. Todo. Estoy viendo una pregunta, no sé si he entendido bien, que las escalas para peces, los pasos para peces, fueron presentados como una medida de mitigación. Sí. Para los peces, y dice, pero no son efectivas, dice la pregunta, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante aclararlo, muy importante. Las escalas para peces son, si se hacen muy bien, si se hacen perfectas, que es muy difícil hacer una escala para peces que sea totalmente efectiva, ¿vale? Solamente resuelven un trocito del problema, un trocito, que es el paso de los peces. Pues que hay mucho más que peces en un río. Hay nutrientes, hay sedimentos, hay agua que debe llegar y recargar acuíferos en otras zonas. Entonces, vale. Pero imagínate que tienes una escala para peces maravillosa, que tiene una eficacia, voy a poner del 80%, que eso es muchísimo, el 80%, ¿vale? 80%. ¿Qué pasa si tienes 10 presas en el río? Vas a ir perdiendo población. Vas a dejar 20% en la primera presa
Va a pasar otro 80%, vas a dejar el 20% nunca te va a llegar la población. Si tienes más de 3 o 4 presas, nunca te van a llegar la población a su destino final, porque una escala para peces no tiene una efectividad del 100%, no hay ninguna que sea del 100%, aunque las hayas diseñado súper bien. ¡Ojo! Y eso es una cosa, las que están muy bien diseñadas es porque hay mucha información sobre la especie, hay muchos estudios sobre la especie, sobre ese río, que eso es lo que pasa en ríos de Europa, del norte de Europa y en Norteamérica. Pero es que no hay esa información en ríos de Sudamérica y de África, de Asia. No hay esa información de los peces en esos ríos. Entonces, ¿qué escalas para peces, qué pasos para peces están diseñando en esos países? Si no hay esa información. Entonces, estás diseñando un paso para peces para unas especies de peces que no conoces aún. Y bueno, en un río pequeñito, pues bueno, pero en los ríos enormes que tiene Sudamérica, no son efectivas las escalas para peces, un poquito, no son efectivas, eso es un gran error. Y repito, solamente incluso en países como en Estados Unidos o en países como Inglaterra, donde están muy bien estudiados las especies y donde se diseñan muy bien las escalas para peces, resuelven un trocito del problema. Un río es mucho más que un camino para que los peces suban y bajan, hay mucho más, ¿no? Entonces no resuelve realmente el problema. Y me gustaría compartir con vosotros una cosa. Quiero que veáis la situación por ejemplo, de los ríos de Suecia. Suecia, el mayor motor energético de Suecia es las hidroeléctricas, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis Suecia, un país de los más desarrollados de Europa, el más potente. Quiero que veáis el estado de sus ríos y cómo está. Voy a compartir otra vez mi pantalla, Eduardo, un momento para que lo veáis vosotros mismos. Voy a compartirlo, porque es que merece la pena ver este vídeo. Mirad, esto es en la página web de Dam Removal Europe. Y quiero que veáis esto. The way we've manipulated our river systems is so extreme in cases that we've forced ourselves against a wall. We've forced ourselves into a box where a natural river system should have been maintaining itself. It should have given us benefits without a cost. And now we've created systems that actually have huge financial costs. Rivers, they are connected to 70 or 80% of the biodiversity in Europe. And many rivers are blocked by dams. And if dams are not necessary anymore, you can just take them out and then, hey, and the river's free again. The amount of really free-flowing wild rivers in Europe is unbelievably limited. It's less than 1%. We hardly don't have them anymore. At the other side, there's a growing ambition for hydropower in Europe, so it's really vital to prioritize rivers, because if we do it random, then we lose everything. Ingen vågar egentligen protestera så det här mycket, för det handlar ju om jobb, arbete i bygden. Och när de inte kände heller att de hade advokaterna riktigt med sig. För alla fick den känslan av att advokaterna var lite köpta. It is possible to reopen these rivers so the salmon can come back. People might have to start thinking in terms of dam removal in certain places if they want to really be able to see the benefits of restoration. Det är faktiskt första gången på många hundra år där det faktiskt får vara fritt som naturen någon gång skapar. Det blir kul, det blir som ett referenssystem kanske i framtiden, se vad som kan hända när man öppnar upp systemet. If we don't
maintain these open systems, then at the end all these species will be extinct. Esto es, a ver dónde estáis vosotros. Esto es, a ver que voy a dejar de compartir la pantalla. ¿He dejado de compartir la pantalla? Sí. Sí. Esto es para que veáis lo que hemos, el monstruo que hemos creado en Europa, construyendo tantas presas. Hemos creado un monstruo que cuesta mucho dinero mantener, y ya nuestros ríos no son productivos. Nosotros no nos podemos alimentar de nuestros ríos ya. Entonces es una locura llevar este modelo a sitios como Sudamérica, África o Asia, donde millones de personas viven de forma sostenible pescando y alimentándose de su río local. Y nosotros tenemos que traer el pescado, los peces, los tenemos que traer de miles de kilómetros empaquetados en plástico, en cartón, refrigerados, para poder comerlos. Nosotros somos los que no vivimos de forma sostenible. Y por eso es esencial que protejamos la vida sostenible de millones de personas que sí que lo siguen haciendo bien y dependen de sus ríos saludables. Es muy importante compartir este mensaje, es muy importante con toda la población. Tu fundación tiene interés en tener personas aquí en Brasil que puedan ser activas en eso también. Muchísimo, muchísimo. En Brasil, y lo que pasa es que nosotros durante estos 6 años, porque somos una fundación muy joven, solo tenemos 6 años, pero hemos hecho mucho en 6 años, mucho. Y nuestro principal problema ahora mismo ha sido siempre el obstáculo, la barrera del idioma. No hablamos portugués, o por ejemplo en China no hablamos chino o francés para ciertos países en África. Entonces siempre ha sido una barrera para la hora de la comunicación, pero queremos tener representantes y gente activa en cada país para toda esta información que nosotros hemos recopilado, que se utilice como herramienta para todos los proyectos de protección de ríos que hay en esos países. Que no se quede esta información en Europa, no, que la utilicéis vosotros en Brasil, en Kenia, en Camboya, ¿no? Para poder proteger estos ríos. Y de hecho, Eduardo, en el paper, en el artículo científico que hoy publicamos en Nature, en el principio decimos claramente que es necesario en estas zonas del mundo donde hay aún ríos libres, por ejemplo los Balcanes, que los protejamos completamente de construcción de represas. Sí, hace algún tiempo yo estuve en el Auen Institute en Alemania con Emil Gister, no sé si lo conoces. No. Ahora también está jubilado. En la época hizo trabajos sobre los humedales del río Danubio. Y me dijo él que el único río que no tenía presas en Europa hace como 15, 20 años era el Loire, en Francia. ¿Tienes información sobre eso? ¿Sí es verdad? No. ¿El Loire? Sí. No, el Loire, que sepa yo, el Loire también tiene presas. Dice que no tenía ninguna presa. Sí. Uy, qué raro, pues me informaré, porque que sepa yo, el Loire sí que tiene presas. Pero no te preocupes que me informaré y te lo confirmaré. Perfecto. Que sepa yo ahora mismo, Eduardo, solo hay 2 ríos, 2-3 ríos en Suecia, Finlandia, que comparten frontera, Finlandia y Suecia, 2-3 ríos.
en esos países y alguno más en Islandia que no tienen represas. Son los únicos sitios en Europa, los demás tienen represas. Sí. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Nosotros tenemos una actividad, incluso Alessandra, que también está aquí con nosotros, conjunto en el posgrado, y si tenemos oportunidad te llamaremos para hablar. Sí, por favor. Porque es ecología, restauración ecológica. O sea, las personas piensan siempre en restauración y viene siempre en la cabeza la cuestión de las florestas, ¿no? Pero yo siempre incluso digo a muchos de los estudiantes que esta cuestión de restauración ecológica fue no empezada, pero tuvo un comienzo bien fuerte con restauración ecológica de lagos por la cuestión de la eutrofización. Entonces, es un ejemplo de restauración ecológica. Y ahora con las presas, bien, es otra cosa que tenemos que luchar, porque te digo, es luchar. Aquí en Brasil es luchar mismo, pero siempre esperamos siempre conseguir algo. Muy bien. Pau, muchas gracias por tu atención, por tu simpatía, por tu compartir tus conocimientos, tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a vos. Y continuaremos en contacto. Sí, por favor, sí, de verdad. Y muchas gracias por esta oportunidad, porque para nosotros es muy importante poder decir esta información y que llegue a países como el vuestro, donde aún tenéis ríos que son tesoros y que podéis, que no los habéis perdido como nosotros. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Gracias. Perfeito. Pessoal, estou encerrando nossa apresentação de hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço de novo a excelente apresentação com muitas novidades para nós e dados inéditos que somente mais tarde nós poderemos ver em nossas revistas. Eu gostaria aqui só de agradecer ao meu colega, professor Lafayette, que foi ele que, por ter lhe ouvido o Pau, ele me indicou, olha, tem uma pessoa na Espanha muito legal que fala sobre desmantelamento de barragens, e eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo e colega, professor Lafayette, por ter me indicado sua apresentação. Vou deixar com você as últimas palavras. Contigo, Pau. Las últimas palabras son tuyas. Mía, perdone, no te entendí. Gracias. Nada, que de verdad que muchísimas gracias y que quiero decir a todos los brasileños que nos escuchen que por favor, no tiréis la toalla. Don't give up. ¿Cómo se dice? Don't give up. No, don't tire la toalla. No tiréis la toalla y seguir luchando porque tenéis unos ríos maravillosos y vosotros podéis. Estamos aquí para apoyar. Nosotros trabajamos aquí para apoyaros. Gracias. Muito obrigado. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos aqui encerrar nossa atividade. Um abração.